oración en el cual no simplemente fue un tiempo rutinario, sino que realmente al terminar, mientras orabas y aún al terminar de orar, pudiste terminar con esa convicción de que hablaste con Dios. ¿Cómo se ve en tu vida diaria el mandamiento de orar sin cesar? Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Cuáles son los motivos que llenan tus oraciones? Si la palabra de Cristo nos manda a orar sin cesar, ¿por qué los servicios de oración en la iglesia americana son los menos asistidos en toda la semana? Preguntas como estas, hermanos, son muy importantes porque la respuesta a estas preguntas abre una ventana a través de la cual podemos mirar, hermanos, cuál es el estado de nuestras almas y también podemos mirar cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestro diario vivir? Nosotros estamos convencidos, amados hermanos, de que la oración es tan vital para la vida cristiana que, hermano, la Biblia asume que tú y yo debemos de orar. Cristo asume que su pueblo ore. Cuando Él enseñó a orar a los discípulos, Él no le dijo, si ustedes oran, oren de esta manera. Él dijo, cuando oren. Porque es asumido que la iglesia, los cristianos, somos hombres y mujeres que nos dedicamos a la oración regular. Porque, amados hermanos, estamos plenamente convencidos de que la oración es el canal por el cual Dios suministra la gracia diaria que tú necesitas para permanecer firme en tu fe. Es por medio de la oración, amados hermanos, que nosotros nos acercamos a Dios. Ese es el medio que Dios ha provisto, amados hermanos, para que su pueblo podamos tener comunión regular y significativa con Él. Lo cual nos lleva a preguntarnos si la oración es tan central a la vida cristiana, si la Biblia de tapa a tapa enseña una y otra vez acerca de la importancia de orar. ¿Por qué nuestras vidas de oración son tan pobres? Si es por medio de la gracia de Dios, de la oración que Dios suministra gracia y somos fortalecidos en Él, ¿por qué los servicios de oración de nuestras iglesias han perdido todo atractivo? Vamos, hermanos, alguien decía en una ocasión, mira el servicio de oración de una iglesia y verás cuán significativo, cuán famoso es Cristo en la vida de esa iglesia. ¿Por qué es tan pobre nuestra vida de oración? Porque, hermano, en algunos de nosotros la oración no es una práctica constante y en otros, cuando oramos, hermanos, nuestra oración se vuelve rutinaria, se vuelve fría. Amados hermanos, estas preguntas son importantes y queremos darle respuesta a la luz de la palabra de Dios en esta mañana, porque hoy, al acercarnos a Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14, hermanos, quiero responder a esta pregunta: ¿cómo tú y yo podemos retomar una vida de oración significativa? ¿Cómo podemos retomar una vida de oración significativa? Y hoy quiero, hermanos, predicarles un mensaje titulado Una oración enfocada en el reino de Dios. Y esta, hermano, es la idea central que quiero demostrarles en esta mañana. Para poder retomar una vida de oración significativa, para que podamos, hermanos, disfrutar realmente nuestra vida de oración y practicar la oración regularmente, es necesario que hagamos oraciones enfocadas en el reino de Dios. La razón por la cual la vida de oración de muchos de nosotros es tan pobre y en algunos es inexistente es porque nuestras oraciones han estado enfocadas más en asuntos temporales en nuestras propias vidas que en el extendimiento del reino de Dios. Nuestras oraciones, hermanos, cuando nuestras oraciones están enfocadas en nosotros mismos y cuando vemos la oración como un medio para alcanzar
beneficios temporales, evidentemente, y con el tiempo nuestra vida de oración va a languidecer. ¿Cómo puedes retomar una vida de oración significativa? Orando, elevando oraciones que estén enfocadas en el reino de Dios. Y yo quiero demostrarte en esta mañana qué es lo que es una oración enfocada en el reino de Dios. Con el propósito de que tus oraciones, tu vida de oración cambie, los motivos de oraciones que tú y yo elevamos a Dios cambien, y de esa manera nuestra comunión con Dios se fortalezca. Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, como ya vimos la semana pasada, en el versículo 1, desde el versículo 1 al 8, vimos cómo Pablo alaba a Dios y da gracias a Dios por la evidencia de gracia en la vida de estos hermanos. Y a partir del versículo 8, del versículo 9 al versículo 14, Pablo, hermano, expresa a esta iglesia la realidad de que él ora regularmente por esta iglesia. Ahora, yo quiero que tú, al considerar esta oración de Pablo, yo quiero, hermanos, que tú aprendas cuáles son las características de una oración centrada en el reino de Dios. Y una vez más, la razón por la cual este tema es tan importante es porque a menos, escúchame bien, a menos que tus oraciones no estén enfocadas en el reino de Dios, tu oración, tú no vas a tener un tiempo de comunión significativo con Dios. Ahora, ¿cómo luce una oración centrada en el reino de Dios? Bueno, una oración centrada en el reino de Dios, en primer lugar, es una oración motivada por la fidelidad de Dios. Una oración, hermano, centrada, enfocada en el reino de Dios, es una oración motivada por la fidelidad de Dios. Y mira, hermano, conmigo el versículo 9. Dice el versículo 9: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo quiero que tú notes por un momento, amados hermanos, cómo Pablo comienza el versículo 9. Él dice, por esta razón. Y esa manera de empezar este versículo es importante porque la expresión por esta razón conecta la oración de Pablo, hermano, con los versículos anteriores. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Pablo ora sin cesar continuamente por esta iglesia? Bueno, la razón por la cual Pablo ora sin cesar y continuamente por estos hermanos en Colosa es porque Pablo podía ver la fidelidad de Dios revelada en la vida de esta iglesia, en las evidencias de gracia que eran notables en la vida de los miembros de esa iglesia. Yo quiero que tú vayas conmigo por un momento al versículo 3, hermano, y al versículo 6. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Al oír de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, parte nuestra, verso 8, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu, por esta razón. Yo creo que tú mires cuál fue el trasfondo de la oración de Pablo. Epafras fue a ver a Pablo, a visitar a Pablo en la cárcel, y él le dio un reporte de la iglesia. Y el reporte fue un reporte positivo. Reporte más que no solamente era para pedir consejos acerca de las dificultades que la iglesia estaba experimentando, sino que Epafras fue y le dijo cómo Dios en su fidelidad había derramado gracia abundante en la vida de estos hermanos. Y esa gracia, esa fidelidad de Dios revelada en su gracia se mostraba en la fe que estos hermanos tenían en Cristo, en el amor que se tenían unos a otros.
La fidelidad de Dios se revelaba en la gracia que Dios había revelado en ellos. En el hecho de que, y se veía, hermano, en el hecho de que la palabra de Dios estaba dando fruto abundante en la vida de estos hermanos. Y fue impulsado por la fidelidad de Dios a su pacto, revelada en la gracia que Él había derramado en estos hermanos, que Pablo oró por esta iglesia. Hermano, cuando tú lees esta oración, tú te das cuenta, hermano, de que esta fue una oración que brotó de la reflexión en la fidelidad de Dios. Esta no fue una oración que brotó o emanó, hermano, de una necesidad pasajera. Piensa por un momento, ¿cuántas cosas Pablo no había podido orar por esta iglesia? Hermanos, cuando tú lees la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, tú te vas a dar cuenta que la iglesia, estos nuevos creyentes, estaban pasando por diferentes pruebas, tentaciones y peligros. Y uno de los peligros más grandes que ellos estaban experimentando era el peligro de los falsos maestros que estaban tratando de persuadir a los creyentes de que pusieran su fe en otra cosa aparte de Cristo. Había judaizantes, había, hermano, una gran variedad de falsas religiones que asediaban a esta joven congregación. Y muchos teólogos creen que Epafras fue a visitar, él se tomó el tiempo de ir hasta Roma a visitar a Pablo para buscar la solución, para que Pablo le diera consejo, cómo podemos enfrentar esta crisis. Y debido, como resultado, surge la carta de Pablo a los Colosenses. Pero yo quiero que tú notes que Pablo dice, lo que lo motivó a él a orar no fue el peligro que los hermanos estaban enfrentando. Él no dijo, yo oro por ustedes porque la verdad que la están pasando mal. Yo oro por ustedes porque la verdad que ustedes están en gran peligro. No, él dice, yo oro por ustedes porque Dios es fiel. Porque su gracia es abundante. Amados hermanos, la razón por la cual nuestra vida de oración es tan fría, mecánica e inexistente muchas veces es porque nuestras oraciones giran acerca de necesidades que son temporales. Como decía un pastor en una ocasión, el problema de la crisis que tenemos en la oración, en la vida de oración, es que siempre oramos lo mismo por las mismas cosas. Cuando tú escuchas la manera en que nosotros oramos, cuando tú escuchas, hermano, el contenido de nuestras oraciones, tú te vas a dar cuenta que nuestra única preocupación son las cosas temporales de esta vida. Un mejor trabajo, una mejor economía, una mejor casa, más salud. Cosas que en sí mismas no son malas, pero revelan cuál es la prioridad de nuestras oraciones. Y la mayor evidencia de esto, hermano, es que cuando un creyente no tiene ningún tipo de necesidad, cuando tiene salud, dinero, una buena casa, usted le pregunta, ¿por qué puedo orar por ti? Y dice, todo está bien, hermano. Porque su vida de oración está informada, está motivada por una necesidad pasajera. Y cuando oran, hermano, muchas veces oramos, muchas veces por las mismas cosas, pero como Dios es bueno y misericordioso, no nos da muchas veces lo que pedimos, porque Él nos da solamente lo que es bueno para nosotros. Y vemos que Dios nos responde la oración. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar. Porque una vez más, nuestra oración está motivada por necesidades pasajeras y no por las perfecciones de Dios. En este caso, su fidelidad. Pablo sabía que él podía orar por esta iglesia que estaba pasando momentos difíciles, porque Dios es fiel. ¿Y cómo él sabía que Dios es fiel? Porque a pesar de las circunstancias
Hermano, a pesar de los peligros que estos hermanos estaban enfrentando, Dios había impartido suficiente gracia en ellos, que ellos continuaban teniendo fe en Cristo, ellos continuaban amándose unos a otros, y a pesar de la enseñanza de las falsas religiones, por la gracia de Dios, porque Dios es fiel, ellos seguían teniendo una esperanza en la herencia reservada para ellos en los cielos. Cuando tu oración está motivada por las perfecciones de Dios y específicamente por su fidelidad, tú vas a orar regularmente. Y esto lo vemos, hermano, en el texto. Yo creo que tú notes dos versículos importantes. Quiero que tú notes, hermano, en el verso 3 y en el verso 9. Dice el verso 3: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando algunas veces por ustedes. Es lo que dice el texto. Nos dice, orando siempre por nosotros. Verso 9: por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo, estos versículos, hermano, cobran mayor relevancia cuando tú consideras el hecho de que Pablo no conocía a estos hermanos. Pablo no plantó esta iglesia. Pablo, amados hermanos, no tenía una relación cercana a ellos. Sin embargo, él oraba sin cesar por esta iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba motivado. Su oración surgía, era el reflejo de su confianza en la fidelidad de Dios. Y tal es así, hermano, que no solamente Pablo, él en la carta, él anima a estos hermanos a perseverar en la oración. Yo creo que tú vayas por un momento al capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Fíjate cómo Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses. No quiero que pierdan de vista que era el comienzo. Dice, yo no ceso de orar por ustedes. Siempre doy gracias a Dios por ustedes cuando oro. Y termina la carta, su último capítulo, termina, hermano, exhortando a esta iglesia no solamente a orar, sino que a perseverar en la oración. Y esta palabra, hermano, perseverar, es la traducción de un término griego que literalmente significa, hermano, persistir obstinadamente en algo. Y la razón por la cual Pablo le dice a la iglesia, perseverad en la oración, es porque Pablo sabía que una de las disciplinas espirituales más difíciles de desarrollar en nuestra vida es precisamente la oración. Nuestra carne lucha contra la oración. Somos tentados a no orar. Y por eso Pablo dice, perseveren en la oración. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos perseverar en la oración? ¿Cómo podemos obstinadamente, a pesar de nuestras emociones, como yo, cuando me siento deprimido, cuando me siento solo, cuando siento que Dios me ha abandonado, cuando siento que Dios no me escucha, cómo yo puedo persistir en la oración? ¿Cómo puedo doblar mis rodillas y elevar mi clamor, mi oración a un Dios que yo siento, mis emociones me dicen que no tiene sentido orar, que Dios no te está escuchando? ¿Cómo yo puedo perseverar en esta práctica, en esta disciplina espiritual, cuando tu alma está convencida de que Dios es fiel? Cuando tú le hablas verdad a tus emociones, y en tu depresión, en tu ansiedad, en tu angustia, en tu desesperación, tú le recuerdas a tu alma que el Dios al que tú estás orando no es cualquier Dios, Él es el Dios verdadero, eterno, inmutable, fiel a su pacto. Eso, hermano, te va a impulsar a orar regularmente a pesar de tus emociones. Es por eso, amados hermanos, que tú y yo necesitamos pasar tiempo en la palabra.
para ser recordados una y otra vez de estas perfecciones de Dios, de la fidelidad de Dios, de la inmutabilidad de Dios. Amados hermanos, un comentarista, comentando en el verso 2 del capítulo 4, decía de esta manera: la persistencia en la oración no consiste en repetir sin cesar la misma petición, sino en mantener una vida de oración constante y continua. Orar debe ser un reflejo natural y habitual, no un recurso ocasional o de emergencia, sino una actitud permanente que caracteriza la vida del creyente. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermano? No es solamente que nosotros oramos, solamente nuestra oración está motivada no por las perfecciones de Dios, sino por necesidades circunstanciales y pasajeras. El otro problema que tenemos, hermano, es que nosotros vemos la oración, muchos de nosotros vemos la oración como el último recurso. Cuando ya todos los recursos se acabaron, cuando ya me doy cuenta de que ya no, yo mismo no puedo, que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta realidad, entonces vamos a orar. La oración no es el último recurso. La oración es el único recurso. Amén. Y cuando oramos motivados por la fidelidad de Dios, hermano, oramos no solamente para alcanzar o para que Dios nos dé lo que nosotros queremos que nos dé. Nosotros oramos para tener comunión con este Dios, para conocer más a este Dios, porque a la medida que conocemos más a Dios, podemos contemplar con más claridad su gloria, podemos contemplar con más claridad sus perfecciones. Amados hermanos, una oración enfocada en el reino de Dios es una oración motivada por la fidelidad de Dios. Y cuando tú oras motivado por la fidelidad de Dios, tú vas a orar regularmente, pero también vas a orar con un corazón agradecido y expectante. Hermano, porque el otro problema que tenemos en nuestra vida, que hace que nuestra vida de oración sea rutinaria y fría, es porque no tenemos corazones expectantes de lo que Dios va a hacer. Y si usted se fija en Colosenses, vamos a regresar a Colosenses capítulo 1, si usted se fija, hermano, ahí en Colosenses capítulo 1, en el verso, voy a leer nuevamente el versículo 3 y el versículo 9, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mira conmigo ahora, hermano, el versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pablo oraba con gratitud por lo que Dios había hecho, pero esa gratitud provocaba también en él un corazón expectante de lo que Dios iba a hacer. Dice, yo doy gracias a Dios porque Él es quien nos ha capacitado para que participemos, como dice el verso 12, para compartir la herencia de los santos en luz. Cuando tú estás convencido de que Dios es fiel en llevar a cabo su propósito en tu vida, y el propósito de Dios en tu vida es hacerte más como Cristo. Cuando tú oras convencido de que Dios es fiel en cumplir su pacto y que es suficiente para usar aún tu circunstancia presente para transformar radicalmente tu vida, tú vas a orar con gratitud y tú vas a orar con un corazón expectante de lo que Dios va a hacer. Vas a orar regularmente, vas a orar con gratitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, hermano, orar con gratitud no simplemente es decir, Señor, te doy gracias porque me sanaste de esta enfermedad, o te doy gracias porque resolviste este conflicto que yo tenía, te doy gracias porque salvaste mi matrimonio. No, sí, tenemos que dar gracias a Dios por eso, pero orar con gratitud implica que en medio de mi aflicción, en medio de mi angustia, en medio de mi enfermedad, en medio de mi depresión, yo voy a orar y voy a decir, Señor, yo te doy gracias por esta circunstancia que yo estoy viviendo, porque yo sé que tú eres fiel en llevar a cabo tu propósito a través de esta circunstancia.
Yo te doy gracias porque algo tú estás obrando en mi vida a través de esta circunstancia. Tú estás llevando a cabo esta aflicción presente. No es el resultado de la mala suerte. Esta aflicción presente no es el resultado de que Satanás de alguna manera está sobre mí, afligiéndome. Esta aflicción presente, esta depresión, esta falta de trabajo, esta pérdida de salud de trabajo, tú la has ordenado para hacer algo bueno en mi vida, para transformarme a la imagen de Cristo. Y por eso yo te doy gracias. Pero yo te pido, Señor, yo te pido que tú abras mis ojos para ver lo que tú estás haciendo. Tú oras con gratitud, con un corazón expectante de lo que Dios va a hacer, porque tú sabes, tu oración está impulsada por la verdad de que Dios es fiel. Y yo te pregunto a ti, cuando tú oras, ¿qué es lo que te mueve a orar? ¿Cuál es la motivación de tu oración? ¿Es tu oración motivada por las perfecciones de Dios? ¿Por la fidelidad de Dios específicamente? En segundo lugar, una oración enfocada en el reino de Dios es, hermano, es una oración que procura el avance del reino de Dios. Es una oración que procura el avance del reino de Dios. Una vez más, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, nosotros vemos esta oración que Pablo eleva por la iglesia. Hermanos, y una de las lecciones más importantes es que nuestras súplicas, cuando nosotros vemos esta oración, aprendemos no solamente que nuestras súplicas deben ser constantes, regulares, sino que nuestra súplica a Dios debe estar enfocada en el avance del reino de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amados hermanos, y esto lo vemos en el contenido de esta oración. Estos pasajes, hermanos, y no solamente Pablo aquí en Colosenses, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta de esta verdad. Nosotros debemos no solamente orar regularmente en privado, debemos orar regularmente junto con la iglesia, con tus hermanos en Cristo, pero también nuestras oraciones deben estar enfocadas en el avance del reino de Dios. Y una oración, hermano, que, o lo voy a decir de esta manera, si hay alguien que nos enseñó esta verdad claramente, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 6, cuando los discípulos, hermano, uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo Cristo? Cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa oración, hermano, la oración comienza. Hermano, lo voy a decir de esta manera: una vida de oración vigorosa, saludable, una vida de oración, hermano, efectiva, brota, fluye de la reflexión diaria en las perfecciones de Dios. Mira cómo Jesucristo le enseñaron a sus discípulos, los lleva primero a considerar precisamente la gloria y la perfección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Hermano, y la primera oración que aparece, hermano, la primera petición que aparece, ¿cuál es? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermano, si usted ve la oración modelo, esa no fue una oración que no fue diseñada, como hemos dicho, para que la repitamos como papagayos cada vez que oramos. Es una guía. Cristo te está enseñando por cuáles cosas tú debes orar cuando oras. Y si tú prestas atención a la oración modelo, de todas las peticiones que hay, solamente hay una que está dirigida a las necesidades temporales de nosotros. ¿Sabes cuál es esa? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y inmediatamente continúa: y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque, amados hermanos, toda oración, nuestras oraciones deben estar enfocadas en el avance del reino de Dios, en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Hermanos, nosotros ciertamente, y quiero enfatizar esto, no es malo orar. De hecho, Cristo nos manda orar por las necesidades que tenemos temporales.
por el pan, por el vestido. Pero, amados hermanos, el problema es cuando nuestras oraciones están enfocadas en eso solamente. Por eso se vuelven, hermanos, frías, rutinarias. Jesús nos enseña a orar por estas cosas, pero también nos recuerda que una vez más que el centro de tu oración debe ser su reino y su voluntad. Hermanos, Dios no es un vending machine. ¿Tú sabes lo que es un vending machine? Cuando tú vas, por ejemplo, al hospital, o tú vas a una escuela o un centro comercial que está en la máquina ahí, que tiene la Coca-Cola o las galletitas, tú agarras $1 o $2, lo que sea, y tú dices, oh, yo quiero una Coca-Cola. Y pones tus dólares, tus $2, y aprietas el número A1. ¿Y sabes qué cosa? Tu Coca-Cola. Pero mañana pasas por ahí y dices, oh, hoy no quiero una Coca-Cola. Hoy quiero una Fanta. Y metes tus $2 y ahí salió, y aprietas el A10 y salió tu Fanta o tu Sprite, cualquier cosa que tú necesites ese día. Dios no es un vending machine, y la oración no es la moneda, hermano, que tú usas para después apretar el botón que tú quieras y Dios te va a dar lo que tú pidas por esa boca. No, mi hermano. La oración es el medio por el cual nuestras almas entran en comunión con el Dios vivo y se alinean con su voluntad. Amén. Cuando tú entiendes que tu la oración, hermano, es el medio por el cual tú, no es simplemente para pedir. Dame un mejor trabajo, dame una mejor circunstancia, salva o sana a mi marido, a mi hijo, lo que sea. Cuando tú entiendes eso, que la oración no es simplemente para eso, sino para tener comunión con este Dios vivo y verdadero, y para alinear tu voluntad con la voluntad de Él, entonces tus oraciones van a buscar el avance del reino de Dios en tu vida. Amados hermanos, esto es algo que tú y yo debemos retomar. Esto es algo, tú y yo debemos de arrepentirnos de hacer oraciones centradas en nuestro propio reino. Porque hace mucho tiempo que no oramos buscando el avance de su reino en nuestras vidas. Las glorias temporales de Babilonia han cegado nuestros ojos y hermano, y vivimos porque vivimos por el momento presente solamente y enfocados en nosotros mismos. Hermano, nuestras oraciones son un reflejo de lo que tú valoras. Nuestras oraciones son un reflejo de lo que tú valoras. Cuando tú oras, yo te pregunto una vez más, cuando tú oras, ¿por qué tú oras? Bueno, si hacemos 10 peticiones, se llama magnífico, pero cuando tú oras, de 5 peticiones, 4 peticiones, ¿cuántas están relacionadas con las cosas temporales de este mundo? ¿Cuántas están enfocadas en que Dios haga avanzar su reino en tu vida y en la vida de tus hermanos? Yo creo que tú consideres con detenimiento el contenido de la oración de Pablo. Hermano, mira, ¿qué es lo que Pablo pedía? Una vez más, ten presente que a este momento, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo se encontraba en prisión. Pablo estaba preso por causa de Cristo. Que, by the way, todos aquellos, como dice la Biblia, todos aquellos que están en Cristo padecerán persecución. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Pablo estaba sufriendo por causa de Cristo. Y llega Epafras, le da este reporte de iglesias, los hermanos tienen fe, a pesar de las circunstancias, se aman unos a otros y tienen una esperanza fuerte en la herencia que está reservada para nosotros. Pero Pablo, tengo este problema, mira, hay tantos falsos maestros y tanta falsa enseñanza. ¿Por cuántas cosas Pablo no pudo haber orado? Pero mira lo que él pide por esta iglesia. Mira conmigo el versículo 9 y vamos a saltar al versículo 11. Dice la Biblia de esta manera. Bueno, vamos a leer del 9 al 11, 9 y 11. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros
y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Básicamente, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo a favor de esta iglesia? Pablo hace 3 peticiones fundamentales. La primera, él ora que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Él ora que estos hermanos sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Y él ora que Dios en su fidelidad extienda gracia a estos hermanos y les conceda ser agradecidos a Dios porque Él los ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Piensa conmigo en estas oraciones, en estas peticiones. Amados hermanos, quiero animarte a que tú mires al final del verso 9. Él dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo aquí? Bueno, hermano, en este contexto, Pablo no está pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, en el sentido de que ustedes pueden saber cuál es la voluntad de Dios al tomar una decisión específica. No, él le está pidiendo que el Señor les conceda estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios para estos hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que ellos puedan tener una mayor comprensión de esa voluntad, y no solamente que alcancen una mayor comprensión de la voluntad de Dios para ellos, sino que también Dios en su gracia le conceda vivir a la luz de esa verdad. Y esto lo sabemos porque Él dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermano, Pablo no está abogando aquí por un conocimiento esotérico, místico, que solamente algunos pueden tener. Este conocimiento espiritual, él lo llama espiritual no porque sea místico o esotérico, sino que es un conocimiento espiritual, hermano, una comprensión espiritual. Esta sabiduría y comprensión espiritual es espiritual porque es producida por el Espíritu Santo en la vida de los verdaderos creyentes. Ahora, esto que tú notes que él ora al Señor que sea lleno de conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y estas dos palabras, sabiduría y comprensión, son bien importantes, porque en la Biblia, amados hermanos, estas dos palabras muchas veces se usan juntas para comunicar una verdad espiritual. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, hermano, no lo busques por cuestión de tiempo, yo te lo voy a leer, pero en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 13 al 14, dice de esta manera: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Cuando nosotros vemos en la Escritura, especialmente en el libro de Proverbios, esta combinación de palabras, sabiduría y entendimiento, hermano, la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia usa, el Espíritu Santo usa estas palabras para referirse a con sabiduría, es la capacidad de entender la revelación que Dios ha dado en su palabra. Esa es la sabiduría. La capacidad de entender la verdad que Dios ha revelado, ¿a dónde? En su palabra. Cuando tú lees la Biblia, esa sabiduría de leer la Biblia y entender la verdad de Dios que le ha revelado en su palabra, no viene de los hombres. Eso lo produce, lo da Dios a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra solamente. Su sabiduría es la habilidad dada por Dios ¿de qué?
de entender la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Y entendimiento, que es la otra palabra que se usa con sabiduría, es la habilidad dada por Dios de aplicar esa verdad en cada área de nuestra vida. Hay muchas personas que tienen sabiduría. De hecho, hermano, te voy a decir algo. Muchos cristianos tienen sabiduría porque leen la palabra de Dios. O lo voy a decir de otra manera. El problema de muchos cristianos no es que no tenemos sabiduría. Porque la mayoría de los cristianos sabemos lo que Dios demanda de nosotros en su palabra. ¿Sí o no? El problema de nosotros es que no tenemos entendimiento. Porque fallamos en aplicar esas verdades a las decisiones diarias que tomamos cada día en nuestras vidas. Y Pablo está pidiendo a Dios, motivado por la fidelidad de Dios. Pablo ora que el reino de Dios avance en la vida de estos hermanos, dándole a Dios un pleno conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos hermanos? No es que sean felices, no es que vivan una vida sin problema, es que sean como Cristo. ¿Y cómo ellos pueden entender esto? Cuando Dios les da sabiduría para leer la palabra y darse cuenta que no es acerca de nosotros, es acerca de Cristo. Pero cuando Dios también les da entendimiento para que ellos puedan vivir a la luz de esa verdad. Pero también, amados hermanos, yo creo que tú mires, que él le dice también, él ora, no solamente que sean llenos de conocimiento de su voluntad, sino también que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Porque aún para orar por Dios de esta manera y vivir a la luz de estas verdades que aprendemos, tú y yo necesitamos ser, ¿qué cosa? Fortalecidos. Y yo quiero que tú mires el tipo de poder que tú necesitas para poder vivir a la luz de las enseñanzas bíblicas. Amados hermanos, dice el texto en el verso 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener una mejor vida de este lado de la eternidad. ¿Es lo que dice el texto? No, dice para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Hermanos, este texto cuando yo estaba estudiando fue muy iluminador para mí. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la paciencia cristiana, ¿qué es la paciencia? Es esperar en el Señor en medio de la prueba y la tribulación. Tú eres paciente. Tú esperas en el Señor. ¿No es eso la paciencia? Y perseverar, ¿qué es lo que es? Es continuar haciendo algo obstinadamente, a pesar de las circunstancias. Pero muchas veces nosotros vemos la perseverancia y la paciencia cristiana como algo gravoso. Como algo como que Dios lo que te está pidiendo es que añádele más sufrimiento al sufrimiento que ya tiene. Revuélcate en tu dolor pacientemente. Sé paciente. Persevera. Y lo vemos como algo gravoso. Pero cuando yo leí este texto, hermano, yo aprendí que la voluntad de Dios no es simplemente que en medio de las pruebas y las aflicciones tú y yo seamos pacientes. La voluntad de Dios no es solamente que tú y yo seamos perseverantes. La oración de Dios, la voluntad de Dios no es solamente que oremos buscando el avance del reino de Dios en nuestras vidas, en que Dios nos conceda perseverancia y paciencia en medio de la aflicción. No, la voluntad de Dios es que tú perseveres y tengas paciencia gozosamente. Con gozo. Pero para tú y yo poder perseverar con gozo en nuestra fe y tener paciencia, tú y yo necesitamos ser fortalecidos con poder según la potencia de su gloria. Y la gloria de Dios, hermano, es la revelación, es la revelación de las perfecciones de Dios en su palabra. La palabra gloria en la Biblia significa literalmente peso. Y la idea que está transmitiendo el texto es
Pablo está orando para que Dios fortalezca a estos hermanos con toda la gloria de su poder. Y la carta a los Efesios, cuando Pablo le escribe a los Efesios, nos da más claridad en esta petición. Y yo quiero que tú la mires, hermano. Quiero que tú mires este texto, si quiero que lo leas. Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Míralo ahí en tu Biblia. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Dice Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Amados hermanos, para tú y yo poder perseverar con gozo, o lo voy a decir de esta manera, el reino de Dios avanza en tu vida cuando en medio de tus pruebas, de tus aflicciones y tus dificultades, tú perseveras en la fe y eres paciente con gozo. Pero para que eso pueda ocurrir, tú necesitas ser fortalecido espiritualmente. Para que tú y yo podamos perseverar con gozo y tener paciencia con gozo, tú y yo necesitamos que Dios obre en nosotros con el mismo poder que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos. Por eso Pablo oraba: yo oro que ustedes sean fortalecidos. Él oraba que el Señor los librara de todas las tentaciones, que los librara de todas las persecuciones y aflicciones. No, Él oraba en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias que usted está viviendo. Yo oro que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de la gloria de Dios. Amén. Para que ustedes puedan perseverar con paciencia y con gozo. Por eso tú y yo necesitamos orar de esta manera. Cuando tú estás pasando por aflicciones, mi hermano, o dificultades en la vida, de hecho, tu oración diaria debe ser: Señor, fortaléceme con poder según la potencia de tu gloria. Que tu reino avance en mí. Esto es lo que tú debes de orar por tus hermanos. Quiero orar para que ellos fueran agradecidos, dando gracias a Dios. Hermano, ¿no es cierto que muchas veces tú y yo no tenemos razones para dar gracias a Dios? Hay días que son oscuros. Hay días que son oscuros. Y si tú como cristiano no has vivido estos días, yo quiero decirte, lamentablemente, vas a pasar por días muy oscuros. Porque vivimos en un mundo caído, pero también por causa de Cristo vamos a tener que sufrir. Y te tengo otra noticia: no siempre Dios te va a librar de las aflicciones. La oración no es la llave para cambiar la voluntad de Dios. La oración no es la llave para cambiar tus circunstancias. Usted no ha escuchado creyentes, fíjese, hermano, lo importante que es esto. Usted no ha escuchado creyentes decir: hay dos expresiones muy comunes entre los cristianos. Una es esta: oh no, hermano, vamos a orar por esta circunstancia. Yo tengo fe en la oración. ¿Cuándo han escuchado esa expresión? I believe in prayer. No, we don't believe in prayer. We believe in God. Otra expresión muy común entre los cristianos es esta: oh hermano, vamos a orar que la oración cambia las cosas. Let us pray. Prayer changes things. Hermano, la oración no es la llave que cambia las cosas, ni es la oración la llave que cambia la voluntad de Dios. La oración, una vez más, es el medio que Dios nos ha dado para que en medio de las aflicciones tengamos comunión con Él y alineemos nuestras almas con su voluntad. Y cuando nosotros oramos, hermano, en medio de la aflicción, en medio de los problemas que tenemos, en los días oscuros,
oramos, hermanos, y damos gracias a Dios. Porque el motivo fundamental, la razón por la cual siempre vamos a tener que dar gracias a Dios, ¿sabes qué cosa es? Por la salvación de tu alma. Porque Él te ha capacitado para participar de la herencia de los santos en Dios. Amén. Amén. Es como ese himno dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. En medio de las aflicciones, en medio de las dificultades de la vida, amados hermanos, tú puedes ser agradecido a Dios. Y Pablo oraba: Señor, dale gracias para que ellos sean fortalecidos, dale gracias para que ellos puedan darle entendimiento, que crezcan en el conocimiento de tu voluntad, en tu sabiduría y entendimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos vivieran vidas agradables a Dios. Y esto lo vemos en el verso 10. Dice el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero terminar con esto en esta mañana. Pablo, nos damos cuenta que esta oración es una oración que buscaba el avance del reino de Dios, no solamente por el contenido de esta oración, sino también por el propósito por el cual Pablo oraba. Él oró de esta manera por estos hermanos, con el propósito de que ellos pudieran vivir, como es digno del Señor, una vida que agradara a Dios en todo. Y cuando yo agrado a Dios, cuando mi vida es una vida que agrada a Dios en todo, hermanos, nosotros andamos como es digno del Señor, a la luz del Evangelio, y agradamos a Dios en todas las cosas, cuando, hermanos, damos frutos en toda buena obra. Cuando nuestra fe da fruto. Y cuando crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios? Necesitas crecer en el conocimiento de Dios. En la manera en que conoces más a Dios, en esa misma manera, tú vas a poder, Dios te va a dar sabiduría y también te va a dar entendimiento. Cuando tú, y es por eso, amados hermanos, que yo quiero terminar en esta mañana diciéndote, si tú eres creyente, tú y yo necesitamos orar diferente. Tú y yo necesitamos empezar a orar con oraciones enfocadas en el reino de Dios. Oraciones que van, hermanos, que están motivadas ¿por qué? Por la fidelidad de Dios y están enfocadas en el avance del reino de Dios, en tu vida y en la vida de tus hermanos y alrededor de tu vida. Porque de esta es la única manera que tú y yo podemos vivir vidas que agraden a Dios en todo. Es la única manera de vivir vidas que sean consistentes con nuestra confesión de fe. ¿Cómo tú estás orando? Para orar motivado por la fidelidad de Dios y las perfecciones de Dios, tú necesitas pasar tiempo en la palabra. Para adquirir conocimiento de Dios, tú necesitas pasar tiempo en la palabra. Y tú necesitas orar conforme a la palabra. Amados hermanos, quiera Dios orar en ti y en mí para cambiar la manera en que nosotros oramos. Porque cuando eso pase, tú y yo vamos a poder perseverar con paciencia y con gozo. Honestamente, hermano, como digo, eso para mí fue revelador. Yo no quiero que tú solamente perseveres, sino que lo hagas con gozo. Porque aquí, por medio de tus circunstancias, Dios está avanzando su reino en tu vida. Y quiero terminar en esta mañana con un texto que le corona todo lo que hemos aprendido hoy. Yo quiero remitirles a ustedes, hermanos, en esta tarde a el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 1. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1. Amén. Vamos a leer el verso 28 y termino con este pasaje. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Amén.
Dice la palabra de Dios, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver este pasaje con la oración de Pablo? Vamos, hermanos, recuerda que te digo una oración enfocada en el reino de Dios, una oración que es motivada, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios. Y este pasaje que acabamos de leer está en el contexto de Ezequiel está en la cautividad. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, y el pueblo de Israel junto con el profeta estaban pasando los peores tiempos de su vida. Ezequiel no tenía razones humanas para dar gracias a Dios y menos para invocar el nombre de Dios. Y es en medio del destierro que Dios en su gracia le muestra a Ezequiel su gloria. Y le dice, aún en medio de tu destierro, yo soy un Dios glorioso, y le muestra la gloria de Dios. Y esta visión extraordinaria de la gloria de Dios termina con un dato importante. Y dice Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando Ezequiel menciona el arco iris, su audiencia fue llevada de regreso, ¿usted sabe dónde? A Génesis capítulo 6, 7. Cuando Dios destruye a la humanidad y al mundo con el diluvio por el pecado del hombre, Dios hizo un pacto con Noé. Y Dios le prometió a Noé que nunca más destruiría la tierra por medio de agua. Y como señal de ese pacto, Dios dio el arco iris. El arco iris es un símbolo no solamente del pacto que Dios hizo con Noé, sino que el arco iris es un símbolo para todas las generaciones de la fidelidad inmutable de Dios. Dios es fiel. En el día van a venir días lluviosos a tu vida, días nublados a tu vida. En ese día, enfoca tu atención en las perfecciones de tu Dios, en su fidelidad, y ora a Él. Amén. Dice, cuando lo vi, caí rostro en tierra. Amén. Y oí una voz que hablaba. Enfoca tu atención en este Dios fiel. Ora regularmente. Ora buscando el avance de su reino en tu vida, para que vivamos vidas que honren su nombre. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, yo quiero decirte algo. No importa cuál es tu trasfondo religioso, todos los seres humanos tenemos algo en común. Que en el día de aflicción, todos queremos orar. Y muchos dicen, yo tengo fe en Dios, voy a orar. Yo quiero decirte algo. Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Dios es un Dios que habla y escucha. Pero tengo que decirte algo también esta mañana. Dios solamente escucha la oración de su pueblo. Dios solamente escucha la oración de pecadores arrepentidos que se someten a Él. Y usted lo dirá, pastor, ¿dónde usted ve en la Biblia? Bueno, la misma oración modelo nos lo enseña. ¿Cómo comienza la oración modelo? No comienza diciendo, Dios eterno que estás en el más allá. No, ¿cómo comienza? Padre nuestro. Implicando que hay una relación filial entre tú y ese Dios que está en los cielos. Cuando tú y yo fuimos creados para tener comunión con este Dios, para tener una relación filial con Él, para disfrutar de Él y glorificar su nombre para siempre. Para tener comunión íntima con Él. Tú fuiste creado para derivar tu sentido de identidad y de propósito de tu comunión con este Dios creador y sustentador. Pero el pecado de Adán y Eva rompió esa relación.
Y a partir de ese momento tu vida fue separada de Dios. La vida de los hombres fue separada de Dios por causa de nuestro pecado y porque Dios es un Dios santo. Y en tu pecado no hay manera que tú ores, no hay manera que en tu rebeldía tú puedas orar y clamar y pedir a Dios: Señor, cambia esto, cambia lo otro, dame esto, dame lo otro. Mientras tú estés en pecado, no hay comunión entre un Dios santo y un hombre que vive en pecado. Hay una gran brecha. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, hay una gran brecha entre este Dios creador, sustentador de todas las cosas, y tú. No importa si tú eres miembro de la iglesia, no importa si tú llevas tiempo en la iglesia, no importa si fue tu mamá, tu papá, tu abuela o tu abuelo quien te enseñó el evangelio. Si hoy no estás sin Cristo, hay una brecha enorme entre este Dios eterno y santo y tú. Y lo peor es que tú no puedes hacer nada para cerrar esa brecha. Pero la buena noticia que tengo para ti es esta: Dios en su gracia y en su fidelidad cerró esa brecha. Enviando a Jesucristo. Él vivió una vida perfecta en tu lugar y murió en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. Todo fue pagado, la deuda fue pagada y la justicia de Dios fue satisfecha completamente. Él fue enterrado y al tercer día se levantó victorioso entre los muertos, para que si tú crees en Él y te arrepientes, tú vas a tener vida eterna y perdón de pecados. En esta mañana, si tú estás en Cristo, yo te ruego, como si Dios lo hace por medio de mí: ven, pecador, ven, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados para que tus pecados sean perdonados, porque esa es la única oración que Dios escucha de los labios de un pecador. Y cuando tú hagas esa oración, tú vas a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ven, pecador, a Cristo y escapa de la ira venidera de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar, hermano, orando al Señor. Y la semana que viene vamos a continuar en este pasaje de la Escritura. Yo quiero animarte a que tú hoy vayas a tu casa y medites en estas verdades que hemos aprendido y practica la oración de una manera diferente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, yo ruego que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos enseñe a orar, oraciones enfocadas en tu reino, oraciones que estén motivadas por tu fidelidad y que busquen el avance de tu reino en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Enséñanos a orar para que podamos, Señor, vivir vidas que honren tu nombre, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y ahora te pido que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. Que Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Sí.